eu estou aqui agora com o Ivan Contreiras, que é diretor do festival Cinetecton, que é um festival de cinema de arquitetura que acontece em Puebla, no México. E ele veio esse ano para Brasília, conhecer cinema urbana. Nós já nos conhecíamos há muitos anos virtualmente. E essa é a primeira vez dele aqui em Brasília e no cinema urbano. Então, eu queria trocar um pouco uma ideia, né, sobre os festivais de cinema de arquitetura. O que você sentiu que é diferente do que você faz? O que é igual? O que você entende porque a gente já acompanha os festivais de cinema de arquitetura há alguns anos, né? E eles às vezes vão mudando um pouco a temática, mudando um pouco a maneira de se comunicar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você percebe aí nessa área, né, nesse campo dos festivais de cinema de arquitetura. Pues, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y estoy fascinado por cómo he caminado por la ciudad y la he conocido. Y yo creo que una de las cosas que más me gustan de los festivales de cine arquitectura y que he ido aprendiendo es a reconocer y a ver la ciudad desde otros ojos, ¿no? Desde otra mirada, desde no solamente la mirada del realizador, sino más bien cómo el arquitecto y el urbanista piensan las ciudades y desde dónde la miran, ¿no? Entonces, tienen una mirada muy particular. Yo no soy arquitecto, ¿no? Más bien me entiendo como gestor, programador, como alguien que se encarga y que le gusta como programar y hablar de cine desde muchas miradas, ¿no? Y cuando empezó el festival como Cinetecton, empezó con dos amigos arquitectos, Guillermo y Sergio, y que eventualmente pues, fueron moviéndose hacia otros intereses, y yo me quedé con el proyecto junto con Sandra Guevara en un principio y ahora con Perla Martínez en la producción. La forma en la que hemos entendido el festival y es que hay muchas formas de entender las ciudades, pues, ¿no? Entender la ciudad, sí, en términos de construcciones, pero entenderla más en sentido de identidad y territorio. Y eso yo creo que es lo que nos ha ayudado a encontrar películas que nos hablen sobre identidades y que nos hablen sobre cómo ese mismo espacio se mira desde otros ojos. Es decir, todos habitamos el mismo lugar, pero no vivimos la misma ciudad, ¿no? Por diferencias de clase, por diferencias económicas, por diferencias de trabajo, por diferencias de muchas cosas. La ciudad es la misma, pero la manera en la que vivimos y la vivimos es diferente. Y yo creo que visto de esa manera, entendemos que las ciudades son espacios vivos, que son espacios amplios y que son espacios que están en constante construcción y destrucción todo el tiempo. Y eso el cine nos permite entenderlo, nos permite dialogarlo y sobre todo buscar de qué forma podemos problematizar la ciudad, ¿no? Que esa es una de las intenciones de creo que los festivales como Cinema Urbana, como el Festival de Cine y Arquitectura en Santiago, como Cinetecton mismo, ¿no? Sí. O sea, pero cada uno tiene sus propias lógicas, ¿no? O sea, digamos, nosotros en Cinetecton hemos ampliado el festival un poquito a pensarlo en los realizadores, ¿no? Que te platicaba hace ratito. No tanto en los arquitectos, sino en los realizadores y en cómo nos acercamos o cómo ellos se acercan a entender estas historias para poder hablar sobre territorio y para poder hablar sobre identidad, sobre patrimonio, sobre movilidad y cómo se problematizan las cosas. Y me parece que hay temas que los festivales comparten, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la territorialidad, ¿no? El asunto de la movilidad. Siempre hay un tema sobre la movilidad, ¿no? Entonces, nosotros... Habitación. ¿No? El derecho a la ciudad, Sí. El derecho a la vivienda, el derecho a la cultura y sobre todo una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es que todo cine se tiene que ser visto y que nosotros tenemos derecho a ver esas películas, ¿no?
que no dependemos de las grandes pantallas, sino que más bien dependemos de los espacios, de las salas, de los pequeños colectivos para poder ver y disfrutar de las películas. Y me parece que es ahí donde somos iguales, tanto Cinema Sim. Urbana como Cinetexon, por ejemplo, ¿no? A gente, há uns 4 ou 5 anos, formamos uma rede de festivais de cinema de arquitetura na América Latina. Acho que tinha uma inquietação sobre a cidade latino-americana, né? A gente se identifica muito mais, eu me identifico muito mais com um filme que vai mostrar Buenos Aires, ou a Cidade do México, ou Santiago, do que às vezes que vai mostrar Lisboa, Paris, né? Então tem uma identificação na cidade latino-americana e no cinema latino-americano, a forma de filmar, a linguagem, né? Então, desde que a gente formou essa rede, eu acho que essa identificação, pelo menos para mim, fez muito mais sentido a gente dividir entre a gente, né, do que ficar trocando às vezes com festivais europeus ou americanos. Sí, ha sido una red como, me parece que nace como muy interesante y justo como dices, ¿no? Nos hace mucho más sentido identificarnos con el cine latinoamericano porque nos habla más a nosotros, Sí. pero que también el sistema de producción es diferente. Justo ayer hablaba con Sofía sobre cómo los realizadores se acercan a la problemática de la ciudad o la vivienda de manera diferente. Aquí mismo en las películas que tú tienes en selección se nota un poquito, ¿no? Mientras que en las películas de Europa la mirada es un poquito más lejana, ¿no? La cámara está puesta en otro lado. En el cine latinoamericano lo que tenemos es que la cámara es mucho más cercana al personaje. Sí. La cámara como que se vuelve parte de lo que está sucediendo, de la historia que está sucediendo, ¿no? Como en las historias que estábamos viendo ahorita en la sala, ¿no? O sea, como que se involucra más la cámara, ¿no? Como es mucho más combativa, es mucho más política, mucho más, ¿no? Mientras que el cine europeo, el cine alemán, holandés, cositas así, nos miran, sí problematizan la ciudad, ¿no? Pero la miran desde lejos, es decir, como si la cámara fuera solamente como un espectador. Mientras que el cine latinoamericano no solamente es espectador, sino que se involucra. Entonces, las tomas son más cerradas, están más cerca de donde suceden las cosas. Y yo creo que eso nos ha ayudado como red